nombre de Lomata Cultural, darle las gracias a ustedes, a Lomata, por la oportunidad de estar aquí y entregar otra charla, otra vida, otro conocimiento de un personaje, de un líder del siglo XX, Josep Broz Tito. Pero lo que yo siempre hago es tratar de poner en un contexto histórico, cultural, al personaje. Porque hablar solamente de su biografía, bueno, cualquiera de ustedes puede ir a Google y seguir la secuencia biográfica de él. Pero lo que vamos a hacer es justamente ver en qué contexto histórico él le toca, ¿no es cierto?, ser parte de esta historia. Lo primero es que nosotros sabemos que al final de la Segunda Guerra Mundial empieza un periodo que llamamos Guerra Fría. Y la Guerra Fría es un enfrentamiento, es un mundo dividido, un mundo bipolar, entre dos ideologías, entre dos potencias, en que prácticamente nadie queda indiferente. O se está con la Unión Soviética o se está con Estados Unidos, que son los líderes de este periodo de la Guerra Fría. Pero inmediatamente después del fin de la Segunda Guerra Mundial viene también el periodo que llamamos divisiones. El mundo se divide, además de ideológicamente, se divide geográficamente. Europa se dividió entre lo que es la Europa comunista, conformando, ¿no es cierto?, la Europa del Este, el Imperio Soviético, la Unión Soviética más todos los países de Europa del Este que conforman el Imperio Soviético, y la Europa occidental. La división de Alemania, la división de Berlín, empiezan las divisiones de territorios en el Asia, Corea, el mismo territorio también de Vietnam. O sea, es la historia de las divisiones ideológicas, geográficas, políticas, económicas, al comienzo de este periodo de la Guerra Fría. Sabemos que el sistema comunista ya era una realidad. Desde 1917 en Rusia, con Lenin, con Trotsky, con Stalin, habiendo, ¿no es cierto?, creado después de la Revolución Rusa este sistema soviético en que llegan los bolcheviques al poder. Y desde esa fecha se había constituido lo que llamamos la Unión Soviética. Ya no era Rusia, había caído la Rusia zarista, se constituye la Unión Soviética, y la Unión Soviética es un Estado federal compuesto por 15 repúblicas que están ahí adosadas a lo que era Rusia, con un sistema que es un sistema comunista, que es el sistema que lograron llevar los bolcheviques al poder, que es una de las facciones comunistas que se pelearon para poder llegar al poder en la Revolución Rusa. Y nos saltamos con esta caricatura al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial había extremos que podríamos haber dicho irreconciliables. El nacionalismo de Hitler no tenía nada que ver con el sistema comunista de Stalin. Pero siempre en la historia hay de repente situaciones en que uno no entiende cómo se ponen de acuerdo, cómo de alguna manera hay ciertas alianzas que nos quedan grandes en la comprensión histórica. Y esa fue una de ellas. Cuando en 1939, agosto, Hitler propone a Stalin repartirse Polonia, invadir Polonia a través de la firma de un pacto que se llama Ribbentrop-Molotov, y eso es lo que va a llevar a que al día 1 de septiembre de 1939 invadan Polonia. Ese fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial, porque 2 días después, como les hablé en la charla de Churchill, Francia con Inglaterra le declaran la guerra a Alemania. El avance de Alemania fue arrollador. Lo que había preparado Hitler, lo que tenía Hitler organizado y había escrito en su libro Mi lucha, era conquistar el espacio vital. Pero ese espacio vital no estaba hacia Occidente. El espacio vital que quería
Hitler para la raza germana estaba hacia el este, pero momentáneamente le interesaba, le convenía una alianza con Rusia para tener la retaguardia, ¿no es cierto?, resguardada, la espalda resguardada, irse con toda su fuerza hacia Occidente, y una vez que ya tenía tomado los territorios de los Países Bajos, Francia, como hablamos la semana pasada, ya estaba listo para comenzar a irse a la búsqueda de este espacio vital, de esto que demandaba el pueblo alemán. Y ese fue el momento de la ruptura de esta alianza, la ruptura de este acuerdo Ribbentrop-Molotov. El acuerdo fue el 39. Junio del 41 empieza la Operación Barbarroja, que es la invasión de Alemania a Rusia, la ruptura de esta relación de amistad entre Hitler con Stalin. Y ahí nosotros sabemos, ¿no es cierto?, cómo va avanzando esta Segunda Guerra, y sabemos nosotros que en esa oportunidad Rusia con Stalin se va a unir a los aliados, a pesar que ideológicamente no tienen nada que ver, y van a ser Rusia por un lado, los aliados por otro, los que van a tratar de derrotar a Alemania. Y es así como los primeros días de enero del año 45 van entrando tropas soviéticas hacia Berlín, y ya en febrero del año 45 ya los aliados se sienten bastante triunfadores, se sienten bastante ganadores, y se van a reunir en febrero del año 45 en Yalta. La conferencia de Yalta, Yalta está en Crimea, en el Mar Rojo, y en esa conferencia de Yalta, que están los que van ganando posesiones, ya la postura de Stalin se ve un poquito intransigente. Ya la postura de Stalin, Churchill comienza a desconfiar. No así Roosevelt. Roosevelt, como buen norteamericano, era más ingenuo. Churchill no. Desconfía de la postura de Stalin. Y esa conferencia está relacionada para ver cómo, si ganan sobre Alemania, se van a comenzar a repartir, ¿no es cierto?, el territorio de Europa. Final de abril del año 45, va a morir Hitler. Acuérdense ustedes, se suicida en el búnker. Y ahí tenemos que el 7 de mayo ya es el momento de la rendición de Alemania, en la fecha de que Europa celebra la victoria de la Segunda Guerra Mundial, y una Europa que queda tremendamente devastada, no solo por culpa de un bloque, ambos bloques se destruyen unos con otros, por lo tanto queda tremendamente destruida. Pero termina la guerra en el occidente, termina la guerra en Europa, pero la guerra no termina en el oriente, no ha terminado en el Pacífico, sigue la guerra en Japón, que Japón no se rinde. Y ante ese hecho, en julio, 17 de julio al 2 de agosto, se reunieron en Potsdam. Potsdam, ustedes saben que está muy cerca de Berlín. Esa fue la conferencia de Potsdam. Y en la conferencia de Potsdam ya acordaron que se tiene que firmar, obligar a Japón a firmar el armisticio, pero también cómo va a ser el reparto de Alemania, cómo se va a dividir Alemania, cómo va a ser el orden de esta posguerra. ¿Van a dejar a Alemania como un Estado libre o lo van a seguir ocupando estas tropas de los países aliados? El 4 de agosto, la bomba atómica. 4 y 6 de agosto, nosotros tenemos sobre Hiroshima y Nagasaki, que se considera ya el fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, la firma de la rendición sobre el acorazado Missouri con el presidente MacArthur, y ahí viene ya el fin de la Segunda Guerra Mundial, y con ellos entonces viene este periodo que llamamos al comienzo Guerra Fría. El mundo dividido en dos. El mundo pasa a ser bipolar, dos polos. Un polo anticomunista y un polo comunista. Ahora, sobre el inicio de la Guerra Fría,
no hay una unidad de criterio de los historiadores. Hay algunos historiadores que ponen el inicio de la Guerra Fría justo en este momento, en el momento que termina la Segunda Guerra Mundial. Pero hay otros que lo ponen en la misma Revolución Rusa, cuando desde la Revolución empieza a surgir sobre Europa lo que se llama el terror rojo, cuando a partir de 1919, 20, 21 empiezan a crearse los partidos comunistas en distintos países de Europa del Este, de Europa Occidental. Entonces algunos sostienen que esta división del mundo en dos bloques comenzó antes, pero se hace más evidente a partir del fin de la Guerra Fría. ¿Pero qué es la Guerra Fría? La Guerra Fría es un conflicto, un enfrentamiento, pero no militar. Es un enfrentamiento ideológico, político, social, comunicacional, científico, económico, entre dos bloques. Los países no quedan indiferentes a qué bloque pertenecer. Con el tiempo, con la independencia de la India más tarde, va a surgir un bloque que llamamos los países no alineados, aquellos que no van a estar alineados ni con Moscú ni con Estados Unidos. Pero en este momento están todos, ¿no es cierto?, alineados con estos dos bloques. Uno representa el bloque occidental capitalista liderado por Estados Unidos y el otro representa el bloque oriental comunista liderado por la Unión Soviética. Imágenes que de alguna manera nos muestran lo que fue este periodo, este enfrentamiento, en que no hubo un enfrentamiento militar mundial, pero sí hubo muchos enfrentamientos ideológicos militares, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, el conflicto en Birmania, después los conflictos en África, el conflicto en América, la crisis de los misiles, o sea, muchos conflictos particulares que se llegaron hasta las armas, ¿no es cierto?, por una situación de enfrentamiento ideológico. Churchill fue una persona que siempre, como les dije, desconfió de la buena intención de Stalin, nunca le creyó. Roosevelt quería incluso cristianizar a Stalin, no sé en qué pensaba, pero Churchill, un año después que termina la guerra, va a Estados Unidos y en uno de esos discursos dice: desde Stettin en el Báltico hasta Trieste en el Adriático ha caído un telón de acero que atraviesa el continente. De aquí surge el término cortina de hierro. ¿Qué más gráfico que una cortina de hierro? Algo imposible de traspasar. Ese es el nombre que se le da a los países que quedaron dentro del Imperio Soviético en Europa. Imposible de comunicación entre la Europa occidental y la Europa oriental. Hay una cantidad enorme de estas imágenes de caricatura. Pero estos dos mundos, ¿qué representan? ¿O qué quieren? ¿Cuál es el modelo que presenta cada uno al mundo para que lo siga? El modelo norteamericano es la libertad, es aquellos que piensan que la estabilidad está dada por sistemas democráticos. Aquellos países que no tienen sistemas democráticos no pueden participar de este modelo que está entregando Estados Unidos. Es aquel modelo que representa la defensa de los derechos humanos, la economía capitalista y aquel modelo que busca la solución de los problemas por una vía diplomática, acudiendo a organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, que recién se ha creado a partir de la Segunda Guerra Mundial. Pero por otro lado, tenemos este otro modelo, el modelo soviético. ¿Qué ofrece? ¿Qué dice el modelo soviético? Que la estabilidad está dada, ¿no es cierto?, por las fronteras ideológicas de ese sistema. O sea, fuera de esas fronteras ideológicas no hay estabilidad
para ningún tipo de sistema, que tienen que crear un sistema marxista que sea muy a largo plazo y que van a combatir cualquier ideología que sea hostil a ese pensamiento, que es el pensamiento impuesto por la Unión Soviética. Una guerra destruye. Imagínense ustedes cómo destruyó la Segunda Guerra Mundial. Yo no digo que la destrucción viniera de un lado, fueron los dos lados que dejaron a Europa y que obviamente dejaron rastros de destrucción en muchas partes. Pero donde no se peleó, en el territorio que no se peleó, por lo menos no hay destrucción, fue Estados Unidos. Pero Estados Unidos participó de la Primera y de la Segunda Guerra y en sus territorios no se pelearon. Por lo tanto, la reconstrucción de Europa va a venir de Estados Unidos, de esta ayuda que se llama el Plan Marshall. Pero el Plan Marshall no pueden acceder a esos créditos, a esa ayuda, aquellos países que no tengan sistemas democráticos. Los países que tengan sistemas democráticos sí pueden acceder y entrar al Plan Marshall. Con esta idea general de lo que está pasando durante la guerra y post Segunda Guerra Mundial, vamos a colocar a nuestra figura, el mariscal Josip Broz Tito. Todos sabemos que es croata. Croata es parte de la antigua Yugoslavia. Yugoslavia está en la península de los Balcanes. La historia de la península de los Balcanes es bien poco conocida. Por lo tanto, me van a permitir tomar algunos minutos para poder hacer un pequeño resumen del paso de pueblos de la península de los Balcanes. Ahí hay una cantidad de pueblos que dejan huella en la península de los Balcanes. Ahí está su ubicación geográfica. La península de los Balcanes parte con Grecia al sur, lo que llamamos después la Yugoslavia. Ahí está Rumania, Bulgaria, etc. Y lo que nosotros vemos ahí, un territorio un poquito más claro, que desgraciadamente en esta imagen no se puede ver, pero esto de acá es lo que hoy día es Croacia, el territorio, ¿no es cierto?, de donde nace Tito. Los otros territorios, Eslovenia, Serbia, abajo Kosovo, aquí está Bosnia, ahí está Serbia, etcétera, que ya vamos a ver cómo lo componen, van a ser parte de esta unión de pueblos eslavos del sur. Perdón, ahí está. Entonces, esta es una secuencia. Esto es como si yo les dijera una sinopsis de pueblo. Los pueblos más antiguos que se conocen en este territorio fueron los ilirios. Después llegaron los celtas por el norte, los griegos por el sur. Después los romanos. El Imperio Romano cayó por invasiones de los pueblos germanos, entre ellos los godos. Después el territorio pasó a ser parte del Imperio Bizantino o Imperio Romano de Oriente. Después llegan los eslavos. Los eslavos son los checos, los eslovacos, los polacos, los eslovenos, los croatas, los serbios. Todos esos son los pueblos eslavos. Y después aparece el Imperio Turco otomano, que va a extender sus posiciones hasta los Balcanes también. Pero también se van a pelear la influencia en los Balcanes, el Imperio Austrohúngaro, que también va a llegar a tener una posición gravitante. Y después de toda esta cantidad de pueblos y de influencia, en el siglo XX van a ser el territorio que va a comenzar llamándose Unión de Eslavos del Sur y que después va a llamarse Yugoslavia. Los ilirios es un pueblo muy antiguo, es un pueblo indoeuropeo, lo mismo que los germanos, lo mismo que los eslavos, que los búlgaros, todos esos son pueblos indoeuropeos. Y llegan a ese territorio, se van a convertir, cuando toman la costa, en comerciantes, para desarrollar ciudades fortificadas, para ser navegantes, etc. Pero no les va a durar mucho la constitución de un reino, porque van a comenzar a ser invadidos por la población originaria de Europa, los celtas, y los griegos
por la parte sur. Los griegos ya van a empezar a llevar su presencia cultural y comercial sobre los Balcanes. Grecia atrae a quien está empezando a formar un territorio con intenciones de expandirse por el Mediterráneo, los romanos. Y va a comenzar a haber presencia romana fuerte y importante, con huella hasta el día de hoy, en los Balcanes. Van a ser los romanos los que se van a tomar todo el territorio de lo que nosotros llamamos hoy día la costa dálmata. Y la costa dálmata prácticamente hoy día es enteramente el territorio de Croacia. Donde más huellas romanas hay hoy día en este territorio es en Split, en Pula, en la parte norte. Pero lo que nosotros vemos hoy día de restos romanos en todo este territorio nos muestra la grandeza de lo que fue el Imperio Romano. Y esa costa dálmata fue muy importante para el imperio porque fue el lugar de veraneo, lo que fue en su momento Pompeya también, a fines de la época de la República Romana, en que ahí se construían las casas de veraneo, las villas, para que los romanos fueran a veranear. Y aquí tenemos algunas muestras. El palacio del emperador Diocleciano. Diocleciano, ¿por qué? Porque Diocleciano era croata. Por lo tanto, él construye un gran palacio en Split, donde dentro de las ruinas del palacio también hay un templo romano, y sobre ese templo romano y en esas bases construyeron después una iglesia cristiana. Después tenemos otro de las ruinas, podríamos decir, que está más intacta, que es un coliseo, un anfiteatro en Pula. Pula está en el norte, en la península de Istria, y es uno de los lugares, yo les diría, con más encanto, porque está tremendamente bien conservado y además a la orilla del mar. Y así hay muchos territorios. Cuando el Imperio Romano se divide en dos, que todos sabemos que se divide entre Imperio Romano de Oriente y Occidente o Imperio Bizantino, la parte de los Balcanes, esta costa dálmata, va a quedar bajo el Imperio Bizantino. Es la época que el imperio se ha cristianizado. El emperador que cristianizó el imperio no fue el emperador Constantino. Constantino dio la libertad, pero quien decretó el cristianismo como religión oficial fue el emperador Teodosio. Y el mismo emperador Teodosio fue el que lo dividió. Por lo tanto, aquí tenemos la división del imperio, queda siendo parte del imperio bizantino, y es la época del dominio bizantino cuando van a comenzar a llegar estos pueblos eslavos, una segunda invasión de pueblos indoeuropeos que van pasando por lo que nosotros llamamos hoy día el territorio de Ucrania, van a conformar, ¿no es cierto?, con esa Rus de Kiev, un primer proceso de civilización, después van Polonia, la República Checa, Eslovaquia, y aquí van a llegar los eslovenos, los croatas y los serbios. Podríamos decir son tribus que son todas primas hermanas entre sí, porque son de un mismo tronco común. Ahí se ve cómo se desplazan estos pueblos eslavos por los distintos territorios de los Balcanes. Entonces, los eslavos un poquito más desarrollados, un poquito más cultos, los que van a lograr desarrollar un proceso político, cultural, van a ser los croatas. Y van a quedar bajo este imperio bizantino, pero como van a ser bastante creativos, importantes, van a presionar para poder tener cada vez más influencia y autonomía dentro del imperio bizantino. Van a ser los primeros en ir tomando relaciones culturales latinas, van a ser los primeros que se van a cristianizar, y en el siglo X han comenzado a llegar el 7, en el siglo X van a llegar a conformar los croatas, no los otros eslavos, los croatas, un pequeño estado.
estas tribus, estas familias, estos clanes se van a unir y van a crear un principado que se va a transformar en un reino, y durante un tiempo corto van a ser un reino independiente. El primer rey croata se llama Tomislav, y los restos de esa época van a estar también en la ciudad de Split, porque como se cristianizaron, grandes reuniones del cristianismo en esa época se van a realizar aquí, en Croacia, en Split, concilios. Se van a construir en ese momento cristiano gran cantidad de templos, de iglesias, de baptisterios. Pero los problemas de decadencia interna van a hacer que se debilite ese territorio y vuelvan a estar bajo el Imperio Bizantino. Y así llegamos a estos Balcanes, a esta Croacia medieval, cristiana, que va a participar de las cruzadas, que van a llegar artistas italianos en su momento también a través de las cruzadas. Entonces una huella más bien cultural religiosa la que queda de esta época medieval. Pero va a surgir otro peligro sobre los Balcanes, y ese peligro viene con los turcos otomanos, que uno de los momentos de mayor auge y expansión de los turcos otomanos va a ser con Solimán el Magnífico. Va a llegar antes que Solimán a este territorio, van a derrotar a los croatas en una batalla que se llama la batalla de Kosovo, y el momento más difícil va a ser el enfrentamiento de Solimán con Carlos V. Carlos V, emperador alemán, jefe de la cristiandad, que lo habían mandado, ¿no es cierto?, a tomar el control de los cristianos sobre los luteranos, sobre la división del mundo cristiano, y fue quien detuvo a los turcos en las puertas de Viena. El imperio turco, cuando tuvo su mayor esplendor, su mayor expansión, fue justamente en la época de Solimán el Magnífico. Pero en ese momento, ese imperio turco se encuentra, se pone como de enemigo con el imperio austríaco, que logró tomar parte de los Balcanes, parte de Croacia, dejando solo independiente una república, y esa república fue Dubrovnik. El territorio de Dubrovnik se mantuvo independiente bastante tiempo, casi hasta fines del siglo XIX, pero todo esto de los Balcanes, que nos parece raro que en el siglo XX hayan habido tantas guerras balcánicas tan crueles y sangrientas, es porque esos territorios fueron disputados por muchos imperios, tienen sentimientos nacionalistas, culturales, religiosos, totalmente distintos cada uno de esos pueblos eslavos a diferencia de otros. Por lo tanto, esas guerras balcánicas del siglo XIX terminaron definitivamente con que Serbia se independiza como un reino eslavo independiente, y Eslovenia, Croacia y Bosnia pasan a formar parte del Imperio Austrohúngaro. Así nosotros tenemos más o menos las posesiones del Imperio Austrohúngaro, que era tremendamente extensa, importante, cultura latina, religión cristiana, alfabeto latino. Y ahí tenemos nosotros a Serbia, que está acá, y acá tenemos nosotros todo el Imperio Austrohúngaro. Bueno, y llegamos a la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial sabemos que partió aquí, partió en Bosnia, partió en Sarajevo, que era la capital de Bosnia, cuando asesinaron quien era el heredero del trono austrohúngaro con su mujer Sofía. Eso da el inicio de la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918. Cuando termina, hay un reino que estaba independiente, que era Serbia. Y Serbia había apoyado
a los aliados. Por lo tanto, para darle una categoría y un agradecimiento a Serbia, en torno a Serbia, porque el imperio austrohúngaro cayó, como el ruso, como el turco, en torno a Serbia constituyen un Estado eslavo, constituyen una monarquía eslava, en que el rey serbio va a ser el rey de toda esta unión de eslavos. La dinastía se llama la dinastía de los Karađorđević. Después Belgrado va a ser la capital, pero de alguna manera no sentían que tenían nada que ver los croatas con los serbios, los eslovenos con los serbios. Ya hay nacionalismo tremendamente fuerte. Ese primer intento de unión se llama la Unión de Eslavos del Sur, que después va a pasar a ser Yugoslavia. Ahí tenemos el nacimiento, ¿no es cierto?, de este reino en torno al reino serbio. Todo era serbio, la capital serbia, la cultura serbia se impone, el rey serbio, etc. A las conferencias de París, a los tratados de París después de la Primera Guerra, envían, lógicamente, una delegación de estos territorios para poder confirmar el nacimiento de este territorio en torno al territorio de Serbia. Entonces, como les digo, se constituye una monarquía bastante autoritaria para poder contener estos diferentes nacionalismos internos, y no había una cercanía entre croatas y serbios. En una oportunidad que el rey de esta unión de Yugoslavia está en París, Alejandro I va a ser asesinado por un croata. Eso les da la pauta de cómo era, ¿no es cierto?, la impopularidad de los serbios frente a los croatas. Va a asumir el rey Pablo, su hijo, muy impopular, sin una condición de gobernante, y va a gobernar hasta la Segunda Guerra Mundial. Y cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, ya nos estamos acercando a nuestra figura, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, Yugoslavia se mantiene neutral. No es un Estado tan consolidado como para poder participar en la Segunda Guerra Mundial. Pero a través de Yugoslavia hay un lugar que les interesa a Italia y Alemania, es Grecia, porque desde Grecia se puede pasar al frente de batalla de África. Entonces se viola esta neutralidad que tiene Yugoslavia en ese momento y se entra fascistas y nazistas al territorio de lo que nosotros llamamos Yugoslavia. Primero entraron los fascistas italianos, que no les fue tan bien, y como no les fue tan bien, la Alemania tiene que mandar tropas para poder ayudar a estos fascistas italianos que han entrado en la guerra. Y de aquí van a nacer los grupos de resistencia, que hay grupos de resistencia monárquicos que quieren que vuelva la monarquía, hay un grupo de resistencia tremendamente nacionalista como los ustachas, y está el grupo de resistencia que a nosotros nos interesa más conocer, que es el grupo de resistencia comunista comandado por Tito, el mariscal Josip Broz Tito. Y aquí vamos a hablar de él. ¿Quién es este Josip Broz Tito? ¿Cuál ha sido su carrera militar? ¿Cuál fue su gestión como líder, ¿no es cierto?, durante su gestión como jefe de gobierno? Él nació el año 1892 en Croacia, va a morir el año 1980. En la época que él nace, el territorio de Croacia es parte del imperio austrohúngaro. Por lo tanto, él va a participar en la Primera Guerra siendo un oficial del ejército del imperio austrohúngaro, y va a pelear contra los rusos, porque en la Primera Guerra los aliados están conformados por Inglaterra, Francia y Rusia.
contra los imperios. Los imperios eran Alemania, el imperio austrohúngaro y el imperio turco. Por lo tanto, él pelea como parte del ejército austrohúngaro contra los rusos. Acuérdense que durante la Primera Guerra fue la Revolución Rusa. Por lo tanto, él va a caer preso cuando está peleando con los rusos. Y ahí va a nacer o va a conocer lo que es la ideología de los bolcheviques. Él va a estar preso cuando es la Revolución Rusa en Rusia y cayó prisionero un buen tiempo durante la Primera Guerra Mundial, pero se hace comunista. Y cuando vuelve, ya vamos a ver cómo va a ser uno de los fundadores del comunismo. Sus dos padres son, desde el punto de vista de las etnias de Yugoslavia, diferentes. Su padre es croata, su madre es de la región de Eslovenia. Croatas y eslovenos no tienen tantas rivalidades, son mayoritariamente las rivalidades con los serbios. Esas son las rivalidades. Él, ¿no es cierto?, adopta la ideología comunista cuando cae preso en la Primera Guerra Mundial y después él es comunista después de la Primera Guerra. Y después de la Primera Guerra ya hay un temor, por lo que yo les decía, el temor rojo. Por lo tanto, en la época de la monarquía, que recién se ha constituido, lo van a mandar al exilio. Y después viene otro hecho dentro de Europa, que es la Revolución Española. Y en la Revolución Española pelean los republicanos, que podríamos decir es la izquierda, contra las nacionalistas, la falange, que es la derecha. Y dentro de las características de la Revolución Española es la cantidad de jóvenes, especialmente del bando de los republicanos, que van a apoyar a los republicanos en España. Y esos jóvenes, ¿quién los organiza? Stalin. Y al mismo tiempo, nosotros sabemos que al bando nacionalista lo van a apoyar los italianos y los alemanes y que van a probar armas para la Segunda Guerra Mundial en la Revolución Española. Por lo tanto, Tito es uno de los jóvenes que se anexa a estas brigadas internacionales que entran a España a apoyar a los republicanos. La Guerra Civil Española del 36 al 39. Pero ya fines del 37, 38, ya se visualiza cómo va a estar, quién va a ganar. Ya Stalin comienza a retirar a sus brigadas, porque esto de apoyar a un bando republicano pareciera que no convence a nadie. Y Tito vuelve a Yugoslavia y es ahí cuando parte la organización de este partido comunista. ¿Cuál es el ideal político? Constituir un sistema federal. ¿Por qué? Por las diferencias más bien étnicas, políticas, culturales. Piensen ustedes que hay católicos, hay ortodoxos, hay musulmanes, hay escritura latina, cirílica, árabe. Entonces hay diferencias tremendamente fuertes dentro de este territorio que podríamos decir que lo armaron los que ganaron en la Primera Guerra Mundial y está un poquito como pegado con chicle. A nadie le preguntaron, ¿usted se quiere unir a Serbia? ¿A ustedes les gustaría? No, se armó este país que tiene diferencias tremendamente profundas. Aquí tenemos fotos de cuando está Tito participando con las brigadas internacionales aquí en España. Y durante la Segunda Guerra Mundial, cuando entran, ¿no es cierto?, los ejércitos italianos y los ejércitos alemanes, él va a ser la cabeza de esta resistencia, de estos partisanos importantes que van a ir agarrando fuerza cada día más y que de alguna manera van a ser esta ideología comunista, pero que va a defender al país de la ideología nazi y de la ideología fascista. Él es absolutamente contrario a estos nacionalismos extremos de los nazis y de los fascistas también. Termina la guerra y va a ser Tito quien va a quedar
a cargo de expulsar las tropas nazis, las tropas fascistas, y de organizar este nuevo país que ya no va a ser una monarquía, va a ser una república de características federales, como él quería, por las diferencias internas. El primero toma el cargo de primer ministro desde 1945 a 1953 y después de presidente hasta el año 80, que muere a la edad de 87 años. Un país en una guerra internacional queda destruido, pero un país que participa en una guerra internacional y además tiene una guerra civil interna con estos grupos de resistencia ideológicamente distintos, más destruido aún. O sea, Yugoslavia estaba destrozado. Había sido una guerra tremendamente cruel. Es cosa que adelantemos a lo que fueron las guerras balcánicas en la época del 90, 91, 92, el 95, etc. Fue cruel. Saca como lo más cruel que tiene la persona humana en las guerras civiles. Por lo tanto, había habido muchas muertes, muchas personas asesinadas de cada uno de los bandos, y ahí se caracterizan estos lugares en los Balcanes, estos enfrentamientos, por ser de mucha crueldad. Imágenes de cuando participaron en la Segunda Guerra, entrada de alemanes y de fascistas que querían lograr el paso hacia Grecia. Eso era lo que ellos querían. Y aquí está el mapa. ¿Cómo va a quedar dividido Yugoslavia con Tito? Ya se los voy a mostrar en un mapa un poquito más claro. Pero esta división que va a quedar dividida hasta el año 91, que Tito va a hacer otra constitución, es bastante especial, bastante sui generis. El régimen de Tito es un régimen comunista a la manera de Tito. Yugoslavia al comienzo va a estar dentro de la órbita soviética, de la órbita de Stalin. Lo primero que hace es abolir la monarquía. El rey está en Londres, exiliado, y se crea esta asamblea constituyente que tiene que crear una constitución para esta nueva forma de gobernar. ¿Y cómo se divide el país? Se divide en 6 repúblicas, 2 provincias autónomas. ¿Cuáles serían las repúblicas? Las repúblicas son Eslovenia, Croacia, Bosnia, Serbia, Macedonia y Montenegro. Esas serían las 6 repúblicas independientes. Pero además, para darle mayor importancia a Croacia, le quitan a Serbia 2 territorios que habían sido de Serbia y las transforman en provincias autónomas. ¿Cuáles son? Kosovo, que está acá abajo, y Voivodina, que está acá arriba. Pero esas son las 6 repúblicas que quedó, ¿no es cierto?, dividido. Cada una tiene una característica distinta. ¿Qué imperios estuvieron sobre estos territorios? Entonces, Tito gobierna con un régimen comunista, con un partido comunista que al comienzo va a estar unido por Moscú, pero después se va a ir transformando en un comunismo a la manera de Tito. ¿Pero qué se hace cuando se tiene un régimen comunista y se llega al poder? Se gobierna con un partido único, se nacionalizan los bienes de producción, se prohíben los partidos de oposición. En este caso, Yugoslavia, especialmente la parte que estuvo bajo el imperio austrohúngaro, era profundamente católica. Entonces se rompe el lazo con el Vaticano. Ustedes saben que la ideología comunista es una ideología atea. Entonces se rompe el lazo, se restringe la Iglesia Católica y después se van a romper lazos con la Iglesia Católica. Entonces toda suerte de oposición se elimina.
la prensa, los partidos políticos, las organizaciones de obreros o sindicatos que quedan bajo la administración del Estado. Y no le gusta, porque él era muy, ¿no es cierto?, soberbio de su nacionalidad de Yugoslavia, no le gusta que la Unión Soviética lo maneje. No le gusta ser parte de este engranaje que se ha constituido después de la Segunda Guerra Mundial, que es el imperio soviético dirigido por Stalin. Entonces trata como de mantenerse un poquito distante. Y esa va a ser la razón por la que el año 1948 Stalin lo va a expulsar del Komintern. El Komintern es la unión de partidos comunistas que están dentro del bloque comunista durante el periodo de la Guerra Fría. Él trató de formar una federación comunista con aquellos países comunistas de los Balcanes. Yugoslavia, estaba también Rumania, Bulgaria, Hungría, que eran parte del Imperio Soviético. Pero lógicamente que Rusia no se lo permite. Y aquí entonces, de tan amigos que eran con Stalin, pasaron absolutamente a ser dos grandes enemigos. Stalin lo va a expulsar, pero tiene que dar una explicación. Tiene que decir por qué lo expulsa, qué pasó con Tito. Dice que violó lo que se llama la colectivización agrícola. La colectivización agrícola es la expropiación, es el hecho de expropiar las tierras y pasarlas todas a poder del Estado. Y entonces este Partido Comunista Internacional, el Komintern, quisiera o quiere, intenta pedir a los ciudadanos de Yugoslavia que abandonen a Tito, que hagan un golpe, que saquen a Tito y que pongan a otro comunista. Pero Tito era el querido, Tito era la persona que los había salvado de la invasión de Italia y de Alemania. Él era la persona que los mantenía, ¿no es cierto?, unificados. Así que la verdad que Yugoslavia se mantiene unida, supera todas sus diferencias en torno a la persona de Tito. ¿Qué hace la Unión Soviética? Lo que hacen muchas veces los países, y uno todavía no entiende si realmente funcionan o no, el bloqueo. Un bloqueo económico contra Tito para liquidarlo, y la población de Yugoslavia, a pesar del bloqueo, a pesar de las necesidades económicas, a pesar de todas las necesidades internas que puedan hacer, nunca abandonan a Tito. Tito es el personaje que en torno a él todo se unifica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como la Unión Soviética le está imponiendo estos boicots, este bloqueo, es el momento para el mundo occidental de tirarle un salvavidas a Tito, de prestarle crédito, de ayudar a Tito y de acercarse a Yugoslavia. Y Tito entonces entra al mundo de los países no alineados, se va a beneficiar con el Plan Marshall, con crédito de países internacionales, y de alguna manera, ¿no es cierto?, va a estar, no, yo no les digo que con Dios y con el diablo, pero se va a beneficiar de uno y otro grupo, porque también va a establecer vínculos comerciales tremendamente provechosos, pero tiene una relación cada vez más estrecha con Occidente. Presidentes de Occidente de ese minuto, el caso de Nixon, el caso de Kennedy, se va acercando a las personalidades más importantes. Entonces él va introduciendo reformas, siendo un sistema comunista, pero podríamos nosotros decir una especie de sistema de deshielo, reformas que de alguna manera van haciendo que los obreros vayan teniendo, por ejemplo, participación en la gestión, en las ganancias de la empresa. Él fue el que creó este principio, la autogestión empresarial. Hizo que los obreros participaran de la gestión y participaran también
de las ganancias según el aumento de la producción. Todo eso va haciendo de Tito para Yugoslavia un héroe, un personaje que cada día mejora más la situación interna de Yugoslavia. En 1950, un programa más ambicioso aún, más libre en economía, permite inversiones extranjeras, permiten que los agricultores trabajen en cooperativas, ya no todo cooperativas del Estado, ya no esa nacionalización de todo, y que ellos a su vez vendan las cosechas, transen las cosechas. Entonces es un personaje que tiene un lado reformista, pero también un lado bastante autoritario. Lo que sí hay que tener claro es que toda esta unión de Yugoslavia que se va a desatar en guerra después de Tito es por él. Las diferencias internas de Yugoslavia, los nacionalismos, traspasan, ¿no es cierto? Porque Tito es la persona que aglutina, Tito es la persona que une. En la época de Khrushchev, cuando muere Stalin en el año 53, Khrushchev está desde 1953 a 1964, hay un aparente acercamiento, yo no diría reconciliación, un aparente acercamiento, pero siempre manteniendo una independencia de las relaciones, especialmente económicas, comerciales, con la Unión Soviética. Tito se atreve a criticar acciones diplomáticas, podríamos decir, de política exterior que ha hecho en la Unión Soviética. La Unión Soviética invade Hungría en 1956 cuando está Imre Nagy en el poder. Invade Afganistán en 1976. Tito siempre, ¿no es cierto?, reconoció estos hechos como absolutamente políticas equivocadas. Pero Tito también empieza a ser parte de la política de los acuerdos en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial dijimos que la política de los acuerdos había comenzado con los países productores de carbón y acero. El año ya 57 fue la Comunidad Económica Europea, a la cual se adhiere Tito con Yugoslavia en 1970. Pero la población sigue siendo católica, mayoritariamente, que necesita una reconciliación con el Vaticano, que ellos puedan, ¿no es cierto?, volver a tener su religión en forma libre. Eso es lo que hace. Establece relaciones cada vez más estrechas con Estados Unidos. Va donde el Papa, se relaciona con Nixon, etc. Pero veamos un poquito su vida familiar, que tampoco está exenta de polémica. Él se casó 3 veces, él tuvo 4 hijos, y la última de sus mujeres se llama Jovanka Broz, que es muchísimo menor que él, más de 30 años mayor, es Tito, y ella fue, ¿no es cierto?, su secretaria en la época de que él era partisano, que dirigía toda la oposición durante la Segunda Guerra Mundial. Ella era muy joven y participaba de este grupo de los partisanos. Ella estuvo con él casada hasta su muerte, nunca se divorciaron, a pesar de que en los últimos años estuvieron bastante distanciados. Ella, cuando muere Tito, le van a confiscar sus bienes, se va a mantener con arresto domiciliario porque hay una serie de acusaciones de corrupción. Una mujer muy influyente, habilosa, y que le gustaba el glamour. Le gustaba, ¿no es cierto?, relacionarse con las personas de la socialité del mundo europeo de ese momento. Cuando era partisana, se va ganando la confianza del mariscal, pasa a ser, como les decía, su secretaria privada, y se van a casar y van a tener una vida glamorosa de yates, de gente del cine, de la política, de la diplomacia, etc. Pero ya las diferencias de edad les van a ir pasando la cuenta,
se van a distanciar, nunca a divorciar. Ahí lo tenemos con, ¿cómo se llama? La Sofía Loren, Elizabeth Taylor también. El año 1972, Tito va a modificar la Constitución. Y él era el presidente, él era, ¿no es cierto?, el jefe de todo. Y en esta modificación de la Constitución, él se autonomina presidente vitalicio, o sea, hasta que muere. Él va a morir el año 1980. Y el sistema de gobierno que él va a crear en esta nueva Constitución se llama presidencia colegiada. Se las voy a contar, pero a mi gusto fue la decisión más estúpida, podríamos decir, errada, porque la presidencia colegiada significaba que cada una de estas repúblicas, las dos provincias autónomas, más el secretario general del Partido Comunista, tenían el poder de presidente un año. Un año el territorio de Serbia, otro año el territorio de Eslovenia, otro el territorio de Croacia, de Bosnia, y así se iban rotando, un año cada uno. Cada uno, como jefe, un año, lo único que iba a hacer era privilegiar su territorio. Iba a gobernar para su grupo, no iba a gobernar para el país. Entonces, los intereses de cada territorio fueron ampliando los nacionalismos, fueron apareciendo con fuerza estos nacionalismos. Con Tito no aparecieron. Tito no fue un personaje totalitario, porque el totalitarismo tiene que ver con una ideología. Por ejemplo, en China, en Rusia, no importa quién gobierne, es la ideología totalitaria. El autoritarismo es la persona. Aquí eres Tito, él es la persona. Muere Tito, imagínense ustedes las escenas de tristeza, etc. Y ahí se dan cuenta de que se había mantenido la unidad de este territorio en torno a lo que él representa, a su persona, y en torno también al temor de una invasión rusa, de que llegara Rusia y de nuevo tratara de integrar este territorio en su ámbito, en su órbita. Pero la forma de gobernar que él impuso, esta presidencia colegiada, se empieza a ver que es un error, un gran, ¿no es cierto?, entierro, ceremonias, etc. Y empieza esta presidencia colegiada, empiezan a surgir los nacionalismos. Y aquí tenemos que cuando está siendo la autoridad de Serbia al que le tocaba ser presidente de esta presidencia colegiada, terminar su mandato y entregárselo al presidente del Consejo General del partido, tenía que ya, después de un año, entregar la presidencia, se niega. Y ese es el momento que surgen las guerras balcánicas, porque ahí se ve que Serbia, se mantenía todavía Serbia comunista, muy apegado a la ideología comunista, no va a entregar el poder, que empiezan las otras repúblicas, muchas de ellas que ya habían optado por un sistema político, económico, social, mucho más liberal, a tratar de independizarse. Eslovenia, el año 91, declara su independencia, se reconoce la independencia de Eslovenia. Eslovenia no tiene dentro de su territorio otras etnias, por lo tanto no le es difícil y se le reconoce la independencia. Y después declara la independencia Croacia, pero aquí ya la cosa es distinta, porque dentro de Croacia, en la parte que limita con Serbia, hay una gran cantidad de población serbia. Esa población serbia no quiere que Croacia se independice, o si no quiere que el territorio que ellos habitan pase a ser de Serbia. Y Croacia no quiere perder un metro de su soberanía. Por lo tanto, ahí hay una guerra entre el 91 y el 92, que fue cruel no tanto como la otra,
hasta que en el 92 Croacia adquiere su independencia. Donde la guerra muestra su principal brutalidad en los Balcanes, cuando quiere independizarse Bosnia-Herzegovina. Porque en Bosnia-Herzegovina la población en partes iguales es croata, que son cristianos, latinos, de ascendencia del Imperio Austrohúngaro, es por otro lado Serbia, que es más bien de ascendencia bizantina, y tiene elementos de presencia del Imperio Turco musulmán. Por lo tanto, esta guerra se estanca con una brutalidad feroz desde esa fecha hasta 1995, que se firma el Acuerdo de Daytona. Algunas imágenes de lo que fue esa guerra de Bosnia, en la cual interviene, ¿no es cierto?, la Unión Europea, trata de intervenir la OTAN también. ¿Cómo queda este mapa de la República? Como una especie de repaso y de resumen. Eslovenia independiente, Croacia independiente desde el año 92, Macedonia, al sur, un territorio pequeño y pobre, hace su declaración de independencia, nadie la pesca, nadie se preocupa y se le da la independencia a Macedonia. La guerra enfrentada en Bosnia desde el año 91 al año 95, destruyendo prácticamente Bosnia, y después queda Serbia con Montenegro unidos, ambos, cuando el año 92 firman un pacto que pasa a llamarse la República Federal Yugoslava, pero ya a partir del año 2006 Montenegro también se independiza. Este era el mapa que yo les mostraba al principio, y esto tenemos que Eslovenia independiente, Croacia independiente, Bosnia también, ¿no es cierto?, le costó muchísimo, Serbia al comienzo unido con Montenegro, como están ahí rosados, pero después se va a independizar. Pero había una de las provincias que no quería ser parte de Serbia y que quería independizarse. Esa es Kosovo. Por lo tanto, después la guerra se va a concentrar aquí en Kosovo. Y va a ser esta guerra la que recién en el año 2008 va a permitir que se declare como república independiente, con el reconocimiento de la Unión Europea, el reconocimiento de las Naciones Unidas. Serbia es el único territorio que no reconoce la independencia de Kosovo, pero finalmente se transforma en un Estado independiente. Ahora, estos estados, como Macedonia, como Kosovo, son estados pobres. Se independizaron, pero no son estados ricos, no tienen muchos recursos tampoco. Hay desempleo, hay corrupción, hay contrabando de distintas cosas. Son territorios que no han aparecido, ¿no es cierto?, como con un desarrollo económico importante. Sí nos queda contar qué pasó con estos líderes serbios, que fueron los que no quisieron entregar esta presidencia colegiada, los que de alguna manera se les culpa de estos horrores de las guerras balcánicas. Milosevic, Karadzic y Mladic son juzgados por el Tribunal Internacional de La Haya. Milosevic muere durante el juicio en el año 2006 y los otros son siendo juzgados, y de alguna manera Serbia hoy día es un Estado independiente que se ha ido uniendo a la Unión Europea, ha ido saliendo de ese atraso que tenía, se ha abierto a inversiones extranjeras, hay empresas europeas que están interviniendo, tiene una política y ha creado una política europea favorable a las inversiones en cuanto a impuestos, bajan los impuestos. Entonces tiene un crecimiento sector comercial, sector financiero, sector inmobiliario. Croacia es de todos estos territorios la que ha tenido el mejor desarrollo, porque además Croacia tiene el sector turismo, que es tremendamente importante en el desarrollo
de los países. Tiene industria, industrias ligeras, industrias químicas, tiene recursos, como les digo, turísticos, que hoy día hay algunos que son patrimonio de la humanidad. Y sus socios comerciales más importantes son Italia y Alemania. Hoy día se pide y se llama a invertir tanto en Croacia como en Serbia. Eso era lo que yo les quería contar hoy día, tanto de Tito como del territorio de Croacia y de la península de los Balcanes, que fue la oportunidad para contarles un poquitito su historia. Así que le doy las gracias, los dejo invitados en nombre de la Corporación Cultural para el próximo viernes a la charla de Mikhail Gorbachev con Guido Larsson. 1.000.000 de gracias y nos volveremos a encontrar. Bye, bye.